tema de tan rico contenido. Y doy las gracias a la Delegación Diocesana de Enseñanza por haberlo organizado y a todos ustedes los que han participado en él. Desde el mes de abril estoy recorriendo parroquias de la diócesis y en todas las parroquias por donde voy pasando insisto en lo mismo, catequesis. No sé cuántas veces lo habré repetido ya todo este tiempo. Tomo la ocasión del hecho que voy comprobando muy gozosamente que los sacerdotes han trabajado en general muy bien preparando a los alumnos de sus parroquias y escuelas para el sacramento de la confirmación. Y les insisto muchísimo, catequesis, a todos los niveles, para niños, para jóvenes, para adultos, no hecha únicamente por el sacerdote, sino ayudado por personas diversas, por supuesto por todos los maestros, maestras, aunque algunos ya no quieren colaborar en esto, pero la inmensa mayoría todavía ofrece su colaboración muy generosa y eficaz. Pero voy buscando que haya chicas, chicos, padres y madres de familia que trabajen en estos campos y que se pueda llegar a extender la idea. Si la lográramos, me parece que sería un paso gigantesco, de que la familia debe de ser la primera catequesis de sus hijos, en la propia familia. Por aquí tendremos que luchar muchísimo, insistentemente. Y todo cuanto hagamos en este campo está justificado. Porque aunque este cursillo haya sido organizado más directamente para profesores, diríamos, de enseñanza religiosa, pero yo esto no lo concibo más que como catequesis también. La enseñanza de la religión en los centros educativos es catequética. No debe entenderse de otro modo. Y acaso uno de los fallos que hemos tenido, no digo en España solo, sino en general en la Iglesia, en esta materia ha sido la de concebir la enseñanza de la religión simplemente así como una asignatura encuadrada dentro de los estudios, con unos programas, unos textos y unos exámenes. Por supuesto, yo no desprecio eso, creo que es necesario hacerlo. Pero ha habido ahí un poco de deformación mental. Y con frecuencia se ha dado el caso de que el profesor perdía la conciencia de que era ante todo catequista de la vida. Porque hay que pensar la cantidad incalculable de esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista de la enseñanza de la religión y que no han sido estériles ni baldíos, por supuesto, pero que hubieran dado mucho más rendimiento si el enseñante hubiera sido catequista, en el sentido pleno y auténtico de la palabra. Creo que aquí hay un fallo que habrá que corregir tomando conciencia muy viva todos los que trabajamos en ese sentido. Por consiguiente, si por todas las parroquias he ido diciendo estos meses que las recorro y exponiendo esta idea, con cuánta más razón no he de decirlo aquí, para ustedes que son personas en gran parte dedicadas y con misión recibida de la Iglesia. Esto es lo importante para espiritualizar aún más el cargo, que no se quede en mera acción encuadrada
en un reglamento burocrático. Ustedes enseñan religión porque tienen misión de la iglesia. Para ello, como sacerdotes, como religiosas, e incluso como seglares, de alguna manera también. Desde el momento en que, conscientes de su fe, responden a ello, pues, como lo hacen y lo demuestran al venir a este curso, con conciencia de paz. Cuando hay además, por medio, un nombramiento, aquí entra la técnica burocrática, a través de ese cauce tan feo, aparece la hermosura de la misión encomendada. Por consiguiente, conciencia de catequistas de la fe. Habrá que seguir con estos cursillos. E incluso me parece que sería conveniente pues buscar temas monográficos. Por ejemplo, la Eucaristía, supongamos, pues dedicar un cursillo a hablar de la Eucaristía. O bien, los sacramentos hoy, después de la renovación hecha en estos años del posconcilio, un cursillo para eso. Yo ando tras de esta idea y quisiera prepararlo para los sacerdotes todos de la diócesis. Me parece que sería de grandioso resultado, supuesta la buena voluntad de los que quieran recibir. Los que no, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora, un estudio de los 7 sacramentos, estudiando el aspecto dogmático, litúrgico, pastoral y social de los mismos, viendo la conexión de toda la reforma hecha con la tradición de la Iglesia. Ya con el testigo que da el tiempo que ha pasado. Este sería un tema de tal trascendencia en la formación que he de hacer todo lo posible para ofrecerlo en su día, con una organización adecuada. Pero las delegaciones podrían ir haciendo cursillos más modestos sobre temas concretos, que estén más exigidos por la ciencia, las circunstancias, o sencillamente por la dificultad intrínseca. Y entonces, en este momento en que yo vengo aquí a saludaros y agradeceros, ¿qué os puedo decir? Pocas cosas, pero como siempre con un poco de concreción para no perdernos en discusiones inoportunas y más en este momento. Primero, hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para la enseñanza de la religión de Cristo, concebidas como una auténtica catequesis. Todas. Los centros del Estado, los centros de la Iglesia, las parroquias y la familia, todos. Con esto yo salgo al paso de alguna dificultad que a veces aparece en ciertos ambientes y que incluso ha llegado a tomar cuerpo en escritos muy divulgados. De que la enseñanza de la religión y la catequesis solo en el ámbito eclesial, comunidades parroquiales, familias cristianas, etc. Esto, dicho así, en el sentido polémico en que lo hacen algunos, queriendo desestimar lo que puede recibirse en los centros del Estado, mientras podamos tenerlos, dicho así, es una insensatez de tal calibre que da verdadera pena el que en el campo católico se hayan difundido estas ideas, rechazadas además expresamente por el Papa en múltiples ocasiones, en que en discursos varios se ha referido a la enseñanza de la religión en los centros docentes de la sociedad civil, mientras se puede, sin coaccionar las conciencias, por supuesto, pero sin caer en un abandonismo que facilite el que los padres de familia o los propios alumnos vayan haciéndose indiferentes a la enseñanza de la religión.
por eso tener conciencia clara en nuestra diócesis de que se deben aprovechar todas las oportunidades que tengamos mientras las tengamos. Y cuando haya padres de familia que no quieren que sus hijos reciban enseñanza religiosa, lo dirán y se les respetará. Pero pobres de esos hijos, si nosotros, por estas maneras que tenemos hoy de entender el respeto a la persona, etcétera, fuéramos los primeros culpables de ir facilitando un laxismo abandonista terriblemente pernicioso. Me acuerdo cuando yo estaba en Barcelona, empezaron allí, traídas como siempre de grupos franceses y de otros, estas polémicas y estas discusiones. Y había un sector de eclesiásticos muy progresista, muy avanzado, que defendía estas teorías. Y en revistas y en libros que escribían, rompían lanzas continuamente en favor de esta idea. Solo la comunidad. ¿Qué ocurría en la práctica? En una parroquia de 15 o 20.000 personas, y lo mismo viene a suceder en una de 4 o 5.000. Si se busca con este idealismo solo la familia, solo la catequesis parroquial, etc., en la práctica, lo que pasa es que al cabo de ciertos meses, los que trabajan con el párroco para la enseñanza de la religión, etc., son 100, 200 personas en una parroquia de 20.000. Porque la vida no da más de sí. Y están muchas veces sobrecargados de tareas. Y solamente los que pueden encontrar un hueco o tienen cierta amistad o una afinidad de propósitos son los que se estimulan y responden. A la larga viene el abandono práctico. Si no hay más remedio, entonces tendremos que encender eso como único recurso. Pero si además de salud tenemos otras, no las apaguemos. Ojalá podamos tenerlas durante mucho tiempo. Yo lo dudo. Y más bien creo que la legislación ha de ir por el camino de facilitar, pero dudo que el Estado se haga responsable en el futuro, como ha venido haciéndose hasta. Ni siquiera por el hecho sociológico de que una gran cantidad, no sé si la mayoría, del pueblo español es católico. Pero por motivos confesionales estamos muy expuestos a que el Estado español deje de serlo. Y ya entonces no se sentirá urgido por ninguna obligación interna de respeto a sus propios compromisos en relación con la enseñanza religiosa. Por lo cual, repito, mientras podamos, aprovechemos cuanto sea. Después, el segundo consejo que yo os doy a todos, enseñantes catequistas de la religión de Cristo, es que tengáis sumo empeño, y lamento que no me lo oigan todos los sacerdotes. Sé que se ha invitado a todos y algunos no acuden y dirán respuesta. Habrá que tomar algunas medidas, porque yo no estoy diciendo a que las clases de religión se den ni por sacerdotes ni por religiosas en nuestra diócesis, sin una misión de lo mismo. Y para darla tendré que tener la conciencia muy tranquila de que lo que se va a enseñar es la auténtica doctrina de la Iglesia. Y para esto son también estos cursos. Lamento digo que no me lo oigan todos esto que voy a decir como segundo consejo. Es el de que al ofrecer la doctrina cristiana, ofrezcáis eso, doctrina, de una manera muy clara, muy fija, muy precisa, con textos muy bien estudiados. Sé que me diréis, ¿dónde están esos textos? Algunos hay, y otros han sido objeto de polémicas, y otros irán saliendo. Bien, transitoriamente vivimos este momento un poco confuso que es explicable.
pero ello no invalida la afirmación que estoy haciendo de que, como catequistas, lo primero que hay que hacer es dar doctrina, no imprecisiones, no vaguedades. Luego después diremos que esa doctrina tiene que ir acompañada del testimonio de la vida. Y debe convertirse en vida, por supuesto, porque lo que damos es la revelación. Pero hay que empezar por dar la doctrina y enseñar, dijo Jesucristo, lo que yo os he mandado enseñar. Y además hay que hacerlo con cierta autoridad, sin caer en ese espíritu mal entendido de diálogo que, como método pedagógico, parcialmente puede ser bueno. En una clase de religión, una parte de diálogo, con tal de que haya otra, por eso digo parcialmente, que digan las afirmaciones con la autoridad que da el magisterio de la Iglesia. Profesor de religión que pierda esto, pierde lo más importante de su misión, porque él tiene que llevar allí la enseñanza clara que Cristo, por medio de la Iglesia, nos ofrece. Y cuando haya temas discutibles, susceptibles de nuevas interpretaciones, etc., lo primero que habrá que hacer es si es oportuno hablar de ellos, porque según sea la edad y el ambiente, así hay que hablar. Y hay cuestiones que hay que dejar para otros momentos. Y lo segundo es, si por fin se estima oportuno, buscar los procedimientos adecuados para que el tratamiento así, hecho de esa manera, con cierto pluralismo, etcétera, no engendre relativismo dogmático. Estas son obligaciones del que enseña la religión en nombre de la Iglesia, muy grandes, y de las que debemos examinarnos en conciencia dentro de nuestro ministerio. Cuando confesamos nuestros pecados y cuando damos cuenta a Dios de los esfuerzos que hacemos para ser fieles o para ser infieles. Porque no hay fidelidad o infidelidad únicamente, por ejemplo, en materia de castidad. Hay también, muy grave, en materia de respuesta. Esa es la actitud cristiana. De respuesta de nuestra conciencia cristiana a la fe tal como la Iglesia nos la presenta. Por eso digo que hay que andar con muchísimo cuidado. Sobre este punto de la necesidad de enseñar con claridad, con precisión, es oportuno que yo os lea ahora algo muy reciente del Papa. Lo tomo del número del Observatorio Romano de 4 de mayo, en la homilía que el Papa pronunció con ocasión de la beatificación de este catequista, César de Pig, francés. Prim tuvo, aparte de la homilía, la alocución dominical en la plaza de San Pedro, dirigida a los fieles. Y les dice: hoy es fiesta para la Iglesia. Hemos proclamado a César de Pig, hombre de mundo, hombre de armas, hombre de letras, que en medio del camino de la vida abraza el sacerdocio y se consagra por completo, con algunos compañeros llamados después doctrineros, a la enseñanza del catecismo a los niños y al pueblo, siguiendo el ejemplo de San Felipe Neri, San Carlos Borromeo y San Pedro Camilo. Era francés, Camellón, cerca de Aviñón. Estamos en la época que sigue al Concilio de Trento, época caracterizada por la cultura post-renacentista y por la Reforma protestante, empeñada al máximo en la divulgación de su doctrina. No tiene el Papa miedo a hablar cuando tiene que hablar, pues de lo que hace la historia. Pues la Reforma protestante. Hoy ya parece que hasta eso tenemos que entrar para no ir.
Entonces la vida religiosa cobraba conciencia más clara de las verdades de la fe y se afianzaba en la Iglesia la enseñanza de la doctrina, enseñanza sencilla, esencial, sistemática, pero siempre inmensamente rica y conjugada con la vida práctica, con las costumbres de la gente, con el genio de la cultura cristiana. Admiramos la idea, admiramos el esfuerzo de este nuevo beato y de su magisterio, que pretende difundir e inculcar en la mentalidad comunitaria la ciencia neta y genuina de la religión. Este es el método fundamental y tradicional. Recordad el querigma primitivo. Para acoger la palabra de Dios, la revelación y abrirle la búsqueda de sus estupendas e inagotables profundidades, para reconocerle su virtud iluminadora y beatificante, orientada a la caridad y a la unidad. Alude al querigma, el núcleo esencial de la predicación cristiana de los primeros tiempos. Resurrección de Cristo, salvación de los hombres por la redención practicada por él. Este es el núcleo querigmático y que en lenguaje técnico se llama así hoy teología y catequesis. El querigma, núcleo fundamental. Pero que enseguida ya en las primeras comunidades cristianas va teniendo un complemento que se extiende en círculos concéntricos. Por ejemplo, claramente comprobado por los historiadores de la Iglesia y de la liturgia, en la preparación de los catecúmenos al bautismo y en la subsiguiente formación que se daba, donde ya no se limitan al querigma, al núcleo esencial, sino que van formando las conciencias con conocimientos más ricos y más amplios, catequéticos, en una palabra. Y esto es lo que a lo largo de la historia de la Iglesia ha constituido la enseñanza de la fe al pueblo. Y es a lo que el Papa está recibiendo bien. Pues bien, es un método vivo, moderno, actual. Ha entrado en nuestra escuela y esperamos que continúe en ella siempre fiel y floreciente, por el bien de nuestra juventud y para confirmar el principio básico de la psicología y de la actividad humana, a saber, la verdad debe ser la raíz de la acción, de la libertad. Lo dijo el Señor, la verdad os hará libres. No va por buen camino quien antepone la acción al pensamiento, la praxis a la doctrina, el voluntarismo a la sabiduría, la llamada teología de la liberación a la teología de la revelación. Recordamos esto a propósito de las discusiones de nuestros días. Que el beato César Luis ilumine nuestro sendero y que las sedes también. El Papa siempre catequeza, porque este párrafo breve es ya una catequesis de por sí, preciosamente hecha, pero además el contenido de la misma. Esto es lo que dijo ese día en la plaza de San Pedro. Pero es más importante lo que dijo en la homilía, y es a lo que yo hacía antes alusión. Es imposible leerosla todo. Es muy bonita. Procurad buscarla en la iglesia o en este periódico, tan fácilmente puede estar en vuestras manos. Leo solamente este párrafo, casi el último ya del discurso de la homilía. Quisiéramos, hermanos e hijos, para concluir, invitaros a dirigir una breve mirada al mundo contemporáneo, y más en concreto a la enseñanza de la fe en la hora actual. Las circunstancias se prestan a ello, ¿no es cierto? En estos últimos años, sobre todo después del Concilio Vaticano II, se ha realizado un esfuerzo para promover una catequesis accesible, comprensible, cercana,
cercana a la vida. Se traduce en una mayor atención a la diversidad de opciones individuales y colectivas, en un deseo de acompañar al niño o al adulto en su lenta búsqueda de Dios. Nos felicitamos por ello, pues consideramos verdaderamente evangélica esta opción pastoral, inspirada en la actitud de Cristo mismo con sus interlocutores. También César de Brie escogió esta línea de actuación. Nos parece, sin embargo, que en un periodo en el que el mundo, como en otro tiempo, se encuentra en crisis, en el que la mayoría de los valores, incluso los más sagrados, están de nuevo indebidamente cuestionados en nombre de la libertad, tanto que muchos no saben ya a qué atenerse. En un periodo en que el peligro no viene ciertamente de un exceso de dogmatismo, sino más bien de la disolución doctrinal y de la inconsistencia del pensamiento, nos parece, decimos, que se debería emprender con valor un esfuerzo suplementario para dar al pueblo cristiano, que lo espera más de lo que se cree, una base catequística sólida, exacta, fácil de retener. Me parte el alma oír ayer, por ejemplo, a una profesora en un centro hablarme de que junto a muchachos y muchachas que vienen estupendamente preparados de los lugares de donde proceden, la mayor parte parroquias rurales de nuestra tierra, comprueban que hay otros que es que ni saben rezar el Padre Nuestro. Ni saben rezar el Padre Nuestro, no ya el credo, el símbolo de la fe. Comprendemos muy bien que la adhesión de la fe es hoy difícil, sobre todo para los jóvenes, víctimas de tantas incertidumbres. Pero por lo menos tienen derecho a conocer con precisión el mensaje de la revelación, que no es el fruto de la investigación, y a ser los testigos de una iglesia que vive de él. Tal es además el objetivo que se propone el Directorio Catequístico General de la Congregación para el Clero, publicado recientemente como aplicación del decreto conciliar Christus Domini. Deseamos que los pastores y los responsables de las catequesis se sirvan de él para alimentar sus reflexiones y orientar sus trabajos. Más recientemente, este número del observatorio acaba de llegar desde el 15 de julio y aparece el discurso que ha dirigido a la Conferencia Episcopal Italiana sobre las exigencias pastorales del momento actual de la Iglesia, a los obispos de Italia. Y después de hablarles y citarles algunos textos del decreto Apostólica Actuositatem sobre los seglares, dice: bajo esta luz vemos con gran consuelo y gozosísima esperanza el fenómeno del desarrollo, podríamos decir, en ciertos casos sorprendente, de los catequistas. Se trata de algo estupendo que hay que estimular con gran sabiduría, porque manifiesta la energía siempre vital y generosa de las fuerzas jóvenes de la Iglesia. El por qué es claro. Únicamente con una sólida formación religiosa, viviendo la vida de gracia y dando testimonio de la doctrina, pueden existir comunidades eclesiales adultas que den confianza y seguridad para el futuro. Pero por favor no mutilemos la enseñanza del Papa, porque él habla de sólida formación, vida de gracia y testimonio de vida. ¿Por qué somos tan incautos cuando luego hablamos de dar testimonio de vida? Todo vago, todo impreciso. ¿Y saber qué se quiere decir? Compromiso de amor fraterno. Vuelve, sin
saber que se quiere cristiano. Estamos maltratando al pobre pueblo cristiano y le dejamos enredarse en un sinfín de confusiones y de preguntas que ya no tienen respuesta. En materia sexual, en materia sacramental, en derechos de la persona humana, en vida de familia, en diversión. Todos están siendo revolviendo. Y nos encontramos ya con profesores de religión, sacerdotes y religiosos y religiosas que parece que van a sus cátedras exclusivamente con el afán de ser complacientes o de atenerse a los diálogos que les provoquen y de rendirse ante la intemperancia adolescente de un pobre ignorante que por 4 cosas que oye por la tele, por las conversaciones de hoy, por las revistas, tan fáciles de ser recogidas para el ataque o la punzada molesta, simplemente ante eso ya se desconcierta y aparece como tímido. Bueno, esto está en revisión, habrá que pensar, no es tanto, hemos exagerado. Pero os dais cuenta del daño que se puede hacer con todo. Y el obispo es responsable de esto antes que de otra cosa, en un avión. Lo he dicho muchas veces, para mí, hoy en mi diócesis de Toledo hay 2 preocupaciones fundamentales, que es esta, y luego el seminario de cara al sacerdote. No le separo del sacerdote. Lo contemplo en conexión con los sacerdotes y como vivero para el futuro. Pero son las 2 preocupaciones. Y esta me quita el sueño, porque no veo modo, en medio de estas anarquías de hoy, falta de disciplina desvergonzada, de poder hacer que todos prediquen y digan lo que tienen que decir. Si esto nos pasa, ¿qué diríamos de lo que está pasando en diócesis más grandes, donde serán los mayores separados, que luego ruedan como la bola de experiencia? Pero yo me pongo luego a pensar todo eso en contraste con lo que el Papa me está diciendo día tras día. Y me pregunto, ¿pero es que creemos ya en el Papa o no? ¿Significa algo en la Iglesia de Cristo este que llamamos su vicario? Si no significa nada, entonces dejémoslo todo y seamos leales. Y cada uno funde su iglesia, la que él quiera. Pero si significa algo, ¿cómo puedo yo en conciencia, sacerdote, estar tranquilo o religiosa, sin abrir los ojos hasta rasgármelos para ver qué es lo que me está diciendo cada día? En el empeño de su gloriosa vejez, un hombre que se desgastará hasta el final, tal como lo está haciendo este año santo, por hacer una catequesis al mundo entero y decir a sus hijos, pero escuchad, por favor, que se nos desintegra todo si perdemos esto de vista. Es muy importante que tengamos conciencia clara de todo esto. Y yo lo digo aquí aún más que para vosotros, para que os hagáis eco y altavoz ante los demás, en vuestras comunidades y con vuestros compañeros, donde quiera que sea, en relación con este punto tan importante. No he querido traer nada del directorio catequístico porque ahora esto no se retendría toda la tarde, no, pero ver las enseñanzas ricas que hay ahí para todas estas cosas. Y luego, por supuesto, ejemplo de vida. Ahí es donde ya termino con esta reflexión. Este es mi tercer consejo. Ejemplo de vida. De manera que he dicho, aprovechar todas las oportunidades, fijeza en la doctrina y rigor en las posiciones. Por eso significa que hay que estudiarlo bien. Y el que no, pues que no esté capacitado, que lo deje. Pero hay que explicarlo muy bien. Y luego, ejemplo de vida. Aquí es donde digo que debe convertirse el enseñante en catequista. Es algo más.
predicación de la misma fe, y coparticipación en ella, y gozo en la participación de la misma fe, y que se vea. Es que mi vida después no es conocida por aquellos a quienes enseño. Sí, por muchos es conocida, por otros no. Un señor que pase por una cátedra y simplemente de su enseñanza y se retire, su vida no será reconocida después, pero, como sea auténtico catequista, basta esa hora, o esas medias horas, en contacto con los alumnos para dar una expresión vital de que se está viviendo con fe y con amor aquello que se transmite. Me cuesta trabajo emplear la palabra enseñar, aquello que se enseña, aquello que se hace. Basta de esas medias horas para poder captar esos jóvenes que tienen el alma tan abierta, captan todo. Y hay como una especie de ondas hercianas del espíritu, a través de las cuales la fe y el amor a la Iglesia del catequista llegan hasta el alma del alumno. Cuando ven que va allí, no a cumplir, ni a decir sus cositas, que sabe más, que sabe menos, ni a lucirse, sino, por favor, a presentar eso, el carisma y lo que les rodea, con amor al misterio de la revelación. Esto es lo que a mí me parece que es el secreto del encanto de la predicación de Pablo. Cuando se le oye, aun cuando no tiene cualidades de las que suelen reconocerse como más estimables para la comunicación pública con el auditorio, porque lee sus cuartillas, ya su voz poco cascada, y sin embargo hay algo ahí, allá. Luego, cuando se leen las homilías, textos del Papa, uno piensa aquello que dijo el Dante hablando de San Lucas. Dijo, escriba mansuetudinis Christi. Fue el pintor de la mansedumbre de Jesús. El Dante quiso decir que San Lucas no escribía, pintaba. Por tanto, era como sentía la dulzura del Señor. San Lucas es el evangelista que nos transmite las grandes parábolas de la misericordia. Pues algo así de Pablo VI, que se ve que estaba haciendo ahí un amor formidable a Cristo y a la Iglesia que sí. Y esto el catequista puede transmitirlo proporcionalmente claro. Lo único que yo saco. Permitidme que termine leyendo los otros párrafos de este libro, que por cierto, en cuanto tenga un poco de dinero, voy a pedir 200 o 300 ejemplares para ofrecerlo a los sacerdotes y personas de las diócesis, porque en cuanto me ha llegado me ha entusiasmado lo que leí. Es del cardenal Reich, La Iglesia Esperanza del Mundo, y recoge escritos suyos sobre estos temas muy actuales, concretamente la cuestión de la catequesis contemporánea, por ejemplo. Yo, como prefecto de la Congregación del Clero, es el que ha hecho prácticamente ese directorio catequístico. No vale decir que se lo han hecho los expertos. Este es un hombre que se ha recorrido ya todas las diócesis de Italia en congresos, hablando a sacerdotes, religiosos, grupos de seglares, catequistas, y en Francia, Alemania, por muchos países de Europa ha ido haciendo lo mismo en medio de su tarea. Y en este libro, en el capítulo que dedica a la cuestión de la catequesis contemporánea, todos los temas que trata son interesantísimos. Por ejemplo, la Iglesia de la Promesa, maestros de la fe y las teologías, la cuestión de la catequesis contemporánea, en defensa del hombre, la madurez sacerdotal, la resurrección, mito o realidad, la justicia engrandece, fe y acción social, la bienaventurada visión de paz, el culto a María en la era del culto a la carne, la lealtad romana de los mártires ingleses, brindis por el Santo Padre, el Papa Juan y sus secretos,
Son preciosos, todos. Bueno, pues dice aquí, y con esto termino para expresaros con palabras mejor que las que yo podría decir, lo que quiero indicar cuando hablo de ser catequista, que se necesita algo más. Dice, a veces me asalta el temor de que una de las víctimas del clima posconciliar de contestación, de la duda, de la revisión de viejas actitudes y de viejas prácticas, una de las víctimas haya sido la virtud de la alegría. Una sombría, aprensiva, melancólico-depresiva falta de alegría espontánea y sincera caracteriza bastantes aspectos de la vida religiosa en nuestros días. Perdonadme toda huella del triunfalismo y también el optimismo de la fe. Creo, Señor, que corre mi incredulidad. Pero lo cierto es que la fe auténtica es siempre humilde, desde luego, puesto que la llevamos en vasos frágiles, pero es también siempre de algún modo triunfalista, porque la fe es siempre la victoria. Por la fe nos superamos a nosotros mismos. Por la fe hemos vencido al mundo, en, con y por Cristo. Hemos vencido la muerte, en y con Cristo resucitado. Nosotros nos hemos vencido a nosotros mismos por la enseñanza de su Evangelio. Y por eso deberíamos prestar oído a su grito de alegría. Alegraos, porque yo he vencido al mundo. Alegraos, os lo repito, como San Pablo no se cansaba de decir a aquellos a quienes catequizaba, la alegría de la fe, no la enseñanza meramente técnica de unos puntos programáticos. Sed fuertes en la fe, sed perseverantes, pero como condición de todo esto, alegraos en la fe, regocijaos en la fe. No debemos permitir que la catequesis, el simple estudio directo de la fe, de sus contenidos, de sus motivos, de sus efectos, dé pie a un estudio pedestre de la religión comparado a esfuerzos desesperados por formular una complicada teología de la esperanza. 19 siglos después de la resurrección, hacer ahora una teología de la esperanza. Una teología de la comunidad, 19 siglos después de la última cena de Pentecostés, de la promesa de Jesús de que donde se hayan reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de ellos. Y habrá que reflexionar, pero partiendo de estos datos esenciales y vivos. La catequesis que hoy día se necesita es la que vemos desarrollada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, donde se describe a los 2 discípulos melancólicos, descorazonados, confusos, en fuga de Jerusalén a Emaús. De repente se les une Jesús y les dice, ¿qué es eso de que vais hablando por el camino? Nosotros esperábamos tantos cambios maravillosos y ahora estamos tristes. Esperábamos. Eran exactamente como algunos, no todos por supuesto, de los católicos posconciliares. Nosotros habíamos esperado, pero ya se acabó. ¿Qué hizo Jesús? No les dio una clase de teología, no les dio un ensayo de exégesis, no tuvo un diálogo, un simposio sobre los problemas cotantes del momento. No explicó su decaimiento de espíritu en términos sociológicos o psicológicos. Les dio una lección de catequesis. No sacó a relucir teorías o especulaciones